la mediación pedagógica y estrategias didácticas para la educación básica 1, equipo 2. Alejandra Félix. Hugo Urán. Maritza Córdoba. La psicología soviética Lev Vygotsky, 1898-1934. Nació en Orcha, una ciudad europea de Rusia. Era uno de los 8 hijos de una familia judía de clase media. Su padre fundó una espléndida biblioteca y su madre una maestra. Se muda a Gomel, donde cursa la escuela elemental y la educación media. Estudia simultáneamente Derecho en la Universidad de Moscú e Historia, Filosofía, Psicología y Literatura en la Universidad del Pueblo de Saniavsky. Aparte del alemán y ruso, leía y hablaba francés, inglés, latín y griego. En 1917 trabajó como maestro, pasando 7 años enseñando literatura rusa en centros educativos para trabajadores. Impartió cursos para adultos, cursos de especialización para maestros y en escuelas para metalúrgicos. En 1919 contrae tuberculosis, pasa un tiempo internado y luego se casa, procrea 2 hijas. Escribe 8 libros, 7 de los cuales se refieren a educación y de niños con necesidades educativas especiales. Organiza un laboratorio para analizar a los niños de edad preescolar y escolar. Durante los últimos años de vida se dedicó a elaborar una buena cantidad de ponencias y escribió frenéticamente, muchas veces hasta la madrugada. Su problema de salud empeoró a causa de la tuberculosis aguda. En 1934 su salud empeoró, pero se negó a entrar al hospital. En mayo comenzaron las hemorragias y murió el 11 de junio de 1934. Su obra, una obra con gran vigencia, la influencia de las ideas de Vygotsky llegaron a Estados Unidos hasta después de su muerte. En 1962, cuando se tradujo al inglés, Pensamiento y lenguaje, sus ideas entraron en la comunidad de la psicología. La relación entre el pensamiento y el lenguaje. Vygotsky afirmaba que el lenguaje y el pensamiento tienen 2 raíces distintas en su desarrollo ontogenético. En el desarrollo del habla hay una fase preintelectual y en el desarrollo intelectual una etapa prelingüística. Siguen su proceso de desarrollo en forma independiente, uno de otro hasta un cierto punto. Pero en un momento dado, cuando el niño tiene aproximadamente 2 años, el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Vemos la manifestación del lenguaje del niño en el habla egocéntrica. Se preguntarán por qué el lenguaje se interioriza. Según Vygotsky, es porque el lenguaje externo, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje interiorizado tienen funciones diferentes, como las otras operaciones mentales. A continuación, se hablará un poco acerca de las etapas del desarrollo del lenguaje que Vygotsky mencionaba. Primero se da la fase primitiva, que corresponde al lenguaje preintelectual y al pensamiento preverbal. En la etapa preintelectual del lenguaje, se producen respuestas definitivas a la voz humana. Primeras reacciones específicamente sociales, la risa o los sonidos articulados del niño. Después, sigue la etapa de la psicología simple. El niño experimenta con las propiedades psicológicas de su cuerpo. Esta fase está claramente asociada con el desarrollo del lenguaje. Domina antes la sintaxis del lenguaje que la del pensamiento. La tercera etapa se puede distinguir por el uso de signos externos, es decir, operaciones externas que son utilizadas como ayuda en la solución de problemas internos. Es la fase en la que el niño cuenta con los dedos o recurre a ayudas mnemónicas. En el desarrollo del lenguaje corresponde a la etapa egocéntrica. La última fase
fase es de crecimiento interno. El niño empieza a operar con representaciones mentales y signos interiorizados. En el desarrollo del habla, esta es la etapa del lenguaje interiorizado sin sonidos. Se percibe una interacción constante entre las operaciones externas y las internas. En conclusión, en cuanto al desarrollo del lenguaje, el lenguaje interiorizado se desarrolla a través de lentas acumulaciones de cambio. Se separan del habla externa del niño y las estructuras del lenguaje se convierten en las estructuras básicas del pensamiento. Vygotsky, 1962. El estudio de los procesos mentales. El niño utiliza procedimientos muy diferentes de los de un adolescente que domina el lenguaje. El niño piensa para recordar y en cambio el adolescente recuerda para pensar. Análisis de la formación sociohistórica. En 1917 se investigaron una red de escuelas rurales que tenían un gobierno feudalista. Estas escuelas estaban conformadas por grupos vulnerables de la sociedad. Encontraron que estas poblaciones no podían manejar el razonamiento abstracto. Estos experimentos eran precursores de otros sobre la influencia de la escolaridad en las estructuras cognitivas. Contribuciones de Vygotsky a la enseñanza. Vygotsky era esencialmente genetista. Él pretendió explorar el origen de tales procesos, donde se encontraban los aspectos sociohistóricos vinculados con el funcionamiento psicológico. Conceptos vygotskianos. Zona del desarrollo próximo. Se trabaja con materiales, actividades y conceptos que implican un esfuerzo cognitivo para el alumno. El factor social en el aprendizaje. Implica la cultura, el entorno, desempeña un papel muy determinante en el proceso. Énfasis en procesos, no en objetos. Este principio implica una cercanía e interés en cada alumno en forma individual y única con el fin de realizar una enseñanza diagnóstica. Interfuncionalismo del lenguaje y pensamiento. Aquí, el desarrollo del vocabulario implica poseer más herramientas de pensamiento y materiales que faciliten esta evolución. Y por último, la internalización del habla. Esta implica una piedra angular en la metacognición. Facilita el desarrollo de la función metacognitiva de monitoreo, que permite que el estudiante observe su proceso de pensamiento y evalúe su meta de aprendizaje. Como conclusión, para Vygotsky, los elementos enseñanza y aprendizaje se relacionan íntimamente dentro de un contexto cultural que fomenta el funcionamiento